La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Ok, a ver, la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, que dice Aristóteles. Bueno, para Aristóteles la finalidad del ser humano sería la felicidad. Todo ser humano tiene el telos, que es el fin. Y bueno, el punto de lo que debería de ser es ser feliz, o sea, es su fin, ser feliz y ser libre. Por eso es como que es lo más difícil porque las personas se centran tanto en otras cosas que en su propia felicidad, por así decirlo. Lo que yo entiendo es que la batalla de cada uno es consigo mismo, porque cada uno tiene diferentes pensamientos, diferentes formas de hablar, de ser, y que constantemente vamos a tener esa batalla con nosotros mismos al momento de mostrarnos a esas otras personas. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, Aristóteles. Bueno, lo que yo entiendo en esa frase es que el desarrollo personal es muy importante en nosotros, ya que si uno mismo se supera y logra las metas que tenemos, que nos trazamos, creo que es el logro más satisfactorio que podríamos tener. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Aquí me hace pensar de que a veces la victoria de uno, de lo que uno siente, es cuando uno está consciente de que realmente ha ganado. A veces escuchamos que la victoria es cuando alguien nos dice que realmente has ganado, pero no estamos conformes de que realmente hemos ganado. Y bueno, saber que en nuestro interior que hemos ganado, pues puede ser en cualquier sentido. Por ejemplo, la victoria puede ser de un aprendizaje nuevo, de un logro más, un logro nuevo también al ser ganado, o romper un logro que no podías romper antes, ¿no? Y eso para mí sería esta frase. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Muchas veces escuchamos la frase en la que dice, eh, nadie compite más contigo que tú mismo. Supongo que se refiere al hecho de superar tus límites más que compararte con lo que logran los demás. Ya. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, Aristóteles. A ver, aquí yo entiendo que dominarse a uno mismo, por ejemplo, tus pensamientos, tus acciones, tus hábitos o todo lo que hagas en tu día es mucho más complicado que dejarse guiar por las diversiones, por ejemplo, estar jugando, viendo tele, viendo TikTok, están ahí, es más fácil que estar, por ejemplo, yendo a entrenar todos los días o estar estudiando para el examen o cosas que demanden más intelecto. Y como dice Aristóteles, es más difícil dominarse uno mismo, o sea, todo lo que hagamos, que dejarse llevar por lo que es instantáneo para obtener placer inmediato. Gracias. Tenemos la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, de Aristóteles. Yo considero que esta frase se refiere más o menos a los problemas que pasamos nosotros mismos, ¿no? Y que, digamos, no lo contamos a los demás y al momento de haber superado ese problema nos hace sentir mucho mejor, ¿no? Victorioso y eso. La más difícil es la victoria sobre uno mismo, Aristóteles. Bueno, lo que puedo interpretar de esta frase es que un hombre debe ser disciplinado en todas las acciones que se proponga, ya que la disciplina es prácticamente considero que es la base de todas nuestras acciones. Entonces, bueno, sí, básicamente eso. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Considero que tiene que ver mucho con las limitaciones que uno mismo se pueda poner en cuanto a las metas que se propone o en cuanto a qué es lo que quiere hacer con su vida. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, Aristóteles. Siento que esa frase también lleva más sobre el auto, digamos, conocimiento. Y cuando uno llega a, digamos, a tener una victoria a sí mismo es porque también llega a tener un autocontrol, control de sus emociones, control de sus impulsos, de sus necesidades, así. Bien, la victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Bueno, no comparto mucho eso, ¿no? Porque la victoria uno lo construye en base a esfuerzo, en base a sacrificio, ¿no? Y es relativo, como digo, esto de que la victoria más difícil es la victoria de uno mismo, ¿no?
considero que no. Considero que no, uno con aprendizaje, con conocimiento, esfuerzo, sacrificio conmigo, se puede lograr la victoria. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Mi interpretación es que una persona nunca llega a conocerse realmente cómo es. Y todas aquellas personas que sí o las pocas personas que lo logran, es justamente lo que nosotros llamamos una victoria sobre uno mismo. Pero en realidad esto es muy complicado lograrlo toda vez que nosotros siempre vamos a buscar hablar bien de nosotros mismos o pensar bien de nosotros mismos. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Aquí creo que nos refiere a que vencer nuestros miedos y vencer a las personas que fuimos al día anterior es la forma de interpretarlo. Difícil es la victoria sobre uno mismo. Yo opino que habla sobre que lo más difícil es superarse a uno mismo, ¿no? Cada uno tiene sus objetivos en mente y es la misma persona que tiene que superarse a sí misma para mejorar. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Esta frase hace referencia a que nosotros tenemos que superarnos a nosotros mismos y no enfocarnos en los demás. La victoria es cuando el hombre vence sobre sí mismo. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, Aristóteles. Yo creo que para Aristóteles era importante mucho el poder tener control sobre uno mismo, tener control sobre sus impulsos. Entonces, por eso dice que la mejor victoria es la victoria sobre uno mismo. Si uno mismo puede controlarse mejor, entonces puede saber qué cosa hay que puede hacer mal y qué cosa puede hacer bien. Al tener autocontrol de sí mismo siempre va a elegir o tener tendencia por el bien porque es lo correcto y es lo mejor. Creo que a eso se refiere. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Bueno, en la actualidad se ve mucho la procrastinación, ¿no? en las personas y cómo eso lo arrastra, ¿no? en su vida y no les deja hacer lo que quieren, ¿no? En realidad. Bueno, eso sería lo que yo pienso sobre esta frase. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo, de Aristóteles. Bueno, en realidad lo que entiendo por esto es que el oponente principal que nosotros tenemos en nuestra vida es prácticamente nosotros mismos. Y con quien uno debe competir, con quien uno debe compararse es con quien fue ayer uno mismo, ¿no? Ser mejor que ayer. Y no centrarse en cómo los demás están haciendo, sino cómo uno puede mejorar a partir de lo que ha hecho ayer, ¿no? La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Es más que todo sobre la autosuperación, por así decirlo, porque no siempre el primer lugar va a ser estar primero antes que los demás. Puedes estar tercero y ganarte a ti mismo. Entonces. La victoria más difícil es la victoria sobre uno mismo. Habla sobre la autosuperación. Para poder triunfar en la vida necesitas superarte a ti mismo día a día. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Por último el hombre no es más que lo que la educación hace en él. Creo o supongo que habla mucho de la limitación. Las personas se limitan tanto de lo que solamente les enseñan y no averiguan más de lo que pueden hacer porque tenemos muchas capacidades o por así decirlo, tenemos fuentes para poder averiguar más de lo que nos educan. Que le inculcan valores y conocimientos, normalmente siempre es mejor persona ya que tiene los valores bien puestos en él. Y las personas que no tienen educación normalmente o no tienen valores son personas que no vale la pena conocer. El hombre no es más que lo que la educación hace en él, Immanuel Kant. Básicamente aquí trata de reflejar, ¿no?, que uno mismo es quien debe educarse también, no solo en la escuela o en la universidad, sino en la casa, y que de acuerdo a ello uno forma valores, ¿no? No forma ciertas conductas, ciertos principios, y que lo guían en su actuar del día a día, ¿no? Y de acuerdo a eso, a tus acciones, tus actitudes, es lo que te hace finalmente como hombre, ¿no? Cómo te comportas ante la sociedad, y va más allá, mucho más allá incluso de los valores. El hombre no es más que lo que la educación hace en él, Immanuel Kant. Bueno, esto habla
sobre que la cultura influye mucho en un hombre, ¿no? O sea, si en su sociedad hay una buena educación o no, o si es que la mayoría de sus ciudadanos pueden leer y escribir y eso va a influenciar en la manera de pensar, ¿no? De ellos. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Immanuel Kant. Por lo que entiendo, Kant quiere decir que el hombre, o sea, que la educación nutre al hombre. Sin la educación, un hombre no se puede construir. Eso significa o sea, que las personas, mientras más educadas, pueden tener, ¿cómo se llama?, otro tipo de constructo en su cabeza, ¿no? Pueden, o sea, si por ejemplo una persona sin educación puede ser un delincuente o tal vez no tener aspiraciones, y si no tiene aspiraciones pues no va a querer superarse. En cambio una persona con educación tiene otras aspiraciones, tiene un mundo más amplio que conocer y por ende va a querer superarse en la vida. Entonces podría ser, no sé, pues médico, aspirar a ser a la educación superior, no como otras personas. Más o menos eso es lo que entiendo. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Mi interpretación es pues que la educación en las personas forman su carácter, su comportamiento, sus actitudes y sus acciones. Cuanto más educada es la persona, indudablemente es porque tiene una buena educación y es una persona, digamos, correcta, adecuada y justa. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Bueno, es relativo, ¿no? Porque se supone que con la educación uno adquiere conocimientos, aprendizaje, y hay que educarnos en ese sentido, ¿no? Es conocido que mediante la educación se consiguen objetivos y metas, ¿no? El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Siento que esa frase nos quiere decir que a pesar de que uno puede tener, digamos, alto conocimiento, no siempre puede tener demasiada educación. Recordemos que el conocimiento también va de la mano con la educación. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Para mí significa que, o sea, todo lo que nos inculcan es todo lo que vamos a hacer y todo lo que queramos recibir es todo lo que también va a influenciar en cómo vamos o qué tipo de personas vamos a ser. En base al hombre no es más que lo que la educación hace en él. Se refiere a la importancia de la educación en la vida del hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. A ver. Yo creo que más que nada esa frase trata de resaltar la importancia de la educación que tiene en el hombre. Ya. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Lo que podría entender es de que una persona, su forma de ser, que actúa en la sociedad es por cómo lo educaron. El hombre no es más que lo que la educación hace en él, de Immanuel Kant. Yo entiendo sobre esto que la educación hace el carácter de la persona y cómo afrontar el día a día ante la sociedad. El hombre no es más que lo que la educación hace en él, Immanuel Kant. O sea, yo entiendo aquí que un hombre va a actuar según lo que él ha aprendido en su vida. Por ejemplo, si él ha aprendido a ser un superhombre, o sea, dejarse guiar por la voluntad de poder, o sea, querer ser el mejor, progresar. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, él va a seguir y nunca se va a rendir. En cambio, una persona que ha estado, por ejemplo, viendo a otros, a sus amigos, a su entorno, que se rinde fácilmente, él también va a ser así. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Bueno, considero que sí, pero no solo la educación, en general creo que en la formación de una persona influye mucho tanto la educación como su propio entorno, ¿no? La familia y demás. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Yo entiendo por esta frase que básicamente la educación vendría a ser un factor transformador en el ser humano y que permite básicamente cambiar su modo de ser, puede ser parte de la idiosincrasia que él ha tenido hasta ese entonces, pero gracias a esto es donde se ha forjado una nueva personalidad que puede
ser cada vez mejor. No es más lo que la educación hace en él. O sea, que nos describe como personas. La educación inicia siempre en el hogar, en la casa, y a través del tiempo que estamos viviendo, crecemos, se da a relucir la educación que nos imparten desde pequeños. Creo que en ese aspecto la educación es muy importante en cada uno de nosotros mismos y que la educación también es lo que nos inculcan en casa y que nos forma como personas. El hombre no es más que la educación hace en él. Pues lo que yo entiendo por aquí es que dice que es la diferencia entre un hombre educado y un hombre que no, uno que puede llegar más lejos. El hombre no es más que lo que la educación hace en él. Bueno, como lo interpreto es que a partir de la educación nosotros forjamos valores tanto éticos, morales, y tenemos una convicción de tanto de la justicia, como ser ciudadanos íntegros a nuestra sociedad. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás, de Tales de Mileto. Bueno, personalmente creo que es algo que vemos, es como que se nos es fácil hablar o murmurar de otras personas. Sin embargo, cuando nos preguntan sobre ti o te dicen, a ver, háblame de ti, es como que las personas dudan mucho. Es porque conocen tanto del exterior menos a sí mismos. Es lo que entiendo. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Yo creo que acá se refiere a conocer a nosotros mismos, qué nos gusta hacer, qué queremos ser nosotros, qué queremos ser más adelante, ¿no? Cómo queremos vivir nuestra vida. Pero más difícil es eso que hablar mal de los demás. O sea, pues no lo conoces a él, pero puedes hablar mal de él, ¿no? La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar más de los demás. Esa frase dice que es más fácil ver lo malo de otras personas que sobre uno mismo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos mal y sin embargo juzgamos a las otras personas de... La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Bien, esta frase nos dice que es más fácil ver lo malo de otras personas que nosotros mismos. Y muchas veces nosotros nos concentramos en lo que los demás hacen mal que en lo que nosotros hacemos, que en lo que nosotros nos equivocamos. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar de los demás, de Tales de Mileto. Yo entiendo por esto que primero hay que hablar de nosotros mismos, hay que conocernos a nosotros mismos para recién poder hablar de comportamiento, de qué es lo que está bien y de qué es lo que está mal sobre otras personas, ¿no? Aunque de esta manera igual tampoco es, digamos, opinar para mal sobre los demás, ¿no? Sino para que esta persona mejore y contribuya un bien mejor. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Bueno, desde la perspectiva de la Biblia o de alguna forma, podría decirse de la Biblia, la crítica hacia los demás es muy fácil y no criticar cómo nosotros actuamos en nuestra forma de ser, en nuestro día a día, pues, ¿no? Nada más. Más difícil es conocer a nosotros mismos y la más fácil es hablar mal de los demás. Pues aquí creo que la cosa es señalar a otros, es mucho más fácil que señalar nuestras propias debilidades. Ya, dice que la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Yo creo que es cierto porque nos cuesta hablarnos hacia nosotros mismos y es muy fácil hablar mal de las personas porque es algo que no lo piensas, simplemente lo dices. Pero siempre tenemos que detenernos a pensar antes de hablar y saber de que lo que hablamos puede afectar a la otra persona, así que tener cuidado con ello. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más difícil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Bueno, es más difícil conocernos a nosotros mismos porque a veces cometemos errores o tenemos dificultades en las cuales no asumimos. Y es fácil criticar a las personas
por sus defectos, pero no nos vemos nosotros mismos, que a veces también cometemos lo mismo. Ana, la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Creo que, no me acuerdo qué filósofo, aparte de Tales de Mileto, mencionó que algo relacionado a eso. Y sí, ¿no? Al fin y al cabo creo que más allá de nosotros mismos o nuestros padres o amigos y demás personas cercanas, nosotros mismos somos quienes verdaderamente podemos conocernos. Y es algo complicado porque las situaciones, el contexto o como uno mismo, bueno, uno mismo en sí va cambiando de acuerdo a todo lo que sucede en su vida, ¿no? Nada. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. A ver, yo entiendo que para saber tu verdadero potencial, conocerte a ti mismo, o sea, saber de qué eres capaz, tus fortalezas, tus debilidades, es más difícil que, por ejemplo, a otra persona decirle, él está mal en aquello que está intentando, porque es más fácil ver en lo que se equivoca que buscar las virtudes que tiene esa otra persona. Por ejemplo, él es fuerte, él es inteligente, o ver que se sabe expresar bien. En cambio, ver que se acaba de equivocar en, por ejemplo, una tarea es más fácil, porque está ahí a simple vista. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. ¿Qué es lo que podemos ver mucho hoy en día, no? O sea, todo el mundo puede hablar 1000 cosas de 1000 personas, pero cuando tiene uno mismo que reconocer como eso, sus errores, ahí es donde uno falla o simplemente no lo hace. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Es relativo, ¿no? Porque uno se adquiere valores, principios, ya se supone que ya nos conocemos, ¿no? En todo aspecto, ¿no? De la vida. Pero sí, es cierto lo que dice, ¿no? Lo más fácil es hablar mal de los demás. Y eso es un tema diario que se da en la sociedad, ¿no? La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Bueno, la interpretación que yo doy a esta frase es que uno nunca llega a conocerse a sí mismo. Y es más, nosotros no somos justos a la hora de evaluarnos a nosotros, pero más fácil es de repente o muchas veces, sin conocer a los demás, equivocarnos y probablemente hablar mal de ellos. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Creo que se refiere a la introspección. O sea, desde meditar uno y poder concentrarse y poder conocerse a sí mismo es complicado y es mucho más fácil el ruido que hay en el exterior, siempre lo que hablan de los demás, los chismes actualmente. Entonces, en vez de que las personas se centren en uno mismo, en mejorar, siempre van a preferir, mirar a los otros y ver qué cosa está bien o qué cosa está mal antes de poder mirar los propios errores de uno. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Bueno, en esta frase de Tales de Mileto, a veces uno critica a los demás, ¿no? Sin conocerse a uno mismo, ¿no? Y uno debe de primero pensar en lo que está haciendo antes de juzgar a los demás. Ya. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Bueno, lo que yo entiendo por esto es que muchas veces nosotros mismos nos autosaboteamos sin siquiera darnos cuenta de todo lo bueno que hemos llegado a hacer y en diversos momentos, ¿no? Es cuestión de autoconocernos y darnos cuenta de no ser tan duros con nosotros mismos, sino ser un poco más pacientes y conforme vamos pasando el tiempo podamos tener muchos más recursos para, sobre todo, realizar mejores cosas y no estar criticándonos constantemente, ¿no? La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Sí, porque no hacemos una evaluación muy exhaustiva de las personas, simplemente de manera superficial calificamos o
le damos un valor a las personas sin tomarnos el tiempo de evaluar cómo son en realidad. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar de los demás. Bueno, como yo lo interpreto es que nosotros debemos conocernos a través de una introspección de la persona misma, ya que al momento de hablar nosotros mismos es reconocer qué somos como personas. Y nosotros no debemos más no juzgar a las personas y tender a tener una actitud empática a las demás personas. La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar mal de los demás. Bueno, por esa frase lo que yo entiendo es que es fácil criticar a los demás ya que solo ves el exterior, no ves todo el contexto de lo que está pasando, tales cosas de que por algo le afecten eso a él más o cosas por las que los hace. Así que es fácil criticar eso ya que no tenemos todo el conocimiento de esa persona. Y no criticarse a uno mismo es como que el humano siempre está cambiando, siempre es mutable. Por eso es bueno que uno se vaya siempre mirando qué le gusta, qué no le gusta, se vaya conociendo siempre más. Y además porque también es difícil criticarse a uno mismo, ya que el humano busca, hay personas egocéntricas, narcisistas, y como que es difícil la crítica a uno mismo. Pero es necesario para que uno pueda mejorar como persona y ser un mejor individuo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedes entender por la siguiente frase? La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar de los demás. Pues se entiende claramente de que la mayoría de personas al final no conoce sus defectos en total y más bien se está enfocando en criticar a las demás personas, viéndole sus errores, cuando ellos mismos no se dan cuenta de lo que realmente